Belu Karmer se dedica tanto a la escritura como a la ilustración, que aprendió de manera autodidacta antes de estudiar diseño gráfico. Actualmente se dedica a la ilustración y al diseño freelance. Sobre cómic o manga, ha tanteado en concursos y pequeñas editoriales indies, donde ha obtenido pequeños premios y menciones honoríficas. El último fue en el concurso de Canvas de Webtoon de romance. Se inclina por las historias de corte fantástico y sobrenatural, generalmente boys love y homoerótica. Actualmente tiene algunas historias publicadas en plataformas web, terminadas y pendientes. Su fuerte son los one-shot y se considera una persona amateur, pues sigue desarrollando el dibujo y su capacidad narrativa. Su historia más conocida es Boro Corazón, con la que participó en el reto Webtoon, y es un romance fantástico que cuenta con 3 capítulos actualmente, así como El reino de los antílopes, que es una historia trágica sobrenatural. Bueno, mi seudónimo es Belu Karmer, tanto para la escritura como la ilustración. Me dedico más que nada a el boys love de género fantástico sobrenatural. Estudié diseño gráfico, tengo algunos cómics y técnicamente voy a cumplir 3 años que empecé a vivir de la ilustración, y mi experiencia que quiero dejar aquí es simplemente eso, o sea, como realmente que no tienes que tener tantos años para poder lograr mantenerte en el medio, y cómo yo he podido pasar de un trabajo normal a sostenerme, incluso aunque no tenga una base de fans grandes o proyectos terminados o contacto con convenciones o con empresas más grandes. Pues más que nada, porque es más barato. O sea, un lápiz y una hoja no se compara con una guitarra. Entonces, yo toda mi vida he dibujado y pues simplemente una cosa evolucionó a otra. Hubo un tiempo en que me centré solamente en la escritura, y era desde los fanfics y el rol. El rol me ayudó mucho para mejorar mi narrativa gráfica, y después del rol, como también me gustaba dibujar, dije, pues no quiero dejar ninguno de los dos, porque para desarrollar ambos necesitas dedicarle un tiempo muy considerable, y la única forma que yo encontré para conciliar de mantener los dos y tener cierto nivel es fundirlos, y eso fue la narrativa gráfica para mí. Mis influencias en la narrativa gráfica vienen más que nada de Japón, las mangakas del yaoi, del cómic gringo. Mi primer contacto con el cómic fue cuando tenías 12 años, y fue el cómic de Witchblade en una colaboración con Lara Croft, y fue por un maestro. Y me llamó mucho la atención porque en ese entonces yo consumía mucho Sakura Card Captor, Beyblade, Naruto. Entonces los físicos que tienen esos personajes son muy infantiles, o sea, no tienen curvas. Incluso los personajes que supuestamente tienen que tener curvas solamente tienen boobies, pero es muy difícil, incluso para los japoneses supongo que físicamente promedio es muy difícil que ellos hagan personajes sinuosos, y los que son sinuosos pues no están al alcance de la gente más joven, al menos en ese entonces. Entonces a mí lo que me gustó de Witchblade era que eran personajes que se veían musculosos, pero todos eran muy atractivos y eran físicamente sexys, no sé cómo decirlo. Entonces yo dije, este es estilo de dibujo, me gusta. Y en ese entonces decía, me gusta esto, pero me gusta lo vistoso de las clam y del manga japonés, y cómo había ciertos rasgos, porque con el cómic gringo era de que pelos oscuros, rubios, pelirrojos, pero no había mucha variedad. Y entonces con el manga me gustaba esa cosa de que se veía el personaje a simple vista, lo podías identificar. Entonces mi idea era, desde que lo empecé a consumir, fue combinarlo, porque me gustaba mucho cómo era. Entonces era prácticamente las clam, el cómic de Witchblade, eh, de Yaoi Yoneda Kou, está Kizunatsuki, Iranosuke. Entonces prácticamente fui consumiendo ese tipo de historias. Y Naruto le debo todo. Mi estilo de dibujo es Naruto, de que yo dije su perfil, la forma de dibujar nariz, la forma de dibujar ojos, la forma de dibujar manos. Entonces yo podía sacar un collage de cada obra que me ha gustado, y puedo decir, esta parte de mi dibujo viene de esto, esta parte de mi dibujo viene de esta obra, la forma en la que narra aquí viene por estos mangas. Entonces como que es algo muy que he ido recolectando de diferentes
estilos y de diferentes autores. Y en concreto, así como el asunto ya hoy. Es Hironosuke Yonedakou. Ella se especializa en el Slice Life y ella empezó en las convenciones que son de doujinshis, que es prácticamente donde la mayoría de las mangakas ya hoy es donde sacan el día a día y donde la mayoría se hacen famosos. Y de hecho, cuando yo he visto entrevistas, dicen que es seguro que tú consigas atención o que alguien te contrate en las editoriales si tú empiezas con doujinshis. Entonces ella empezó con doujinshi de Katekyo Hitman Reborn y luego de ahí empezó a sacar one shot originales y luego de ahí ahorita tiene su primera serie shonen, tiene una historia que se llama Saizuru, está muy largo el nombre, pero solo me acuerdo de la primera palabra, que fue reconocida incluso por historiadores y por gente del medio que es de Yakuzas, entonces tiene mucho de la realidad de la cultura del yakuzano, como lo plantan de una manera más cómica o más bizarra, sino que ella dice, esto es yakuza, y su manga recibió ese reconocimiento, y de ahí saltó a un manga heterosexual que se llama Up, que es sobrenatural. Entonces prácticamente, o sea, tú de ella con ella te puedes ver más o menos la forma más sencilla de avanzar siendo una creadora de BL y la forma más sencilla de tomar como ejemplo si tú quieres levantarte y llegar pues paso a paso cada vez más lejos. E incluso diré que si uno lo aplica de este lado, también podría funcionar perfectamente. Es que siento que me hablas en otro idioma, chava. O sea, yo como que no estoy muy ligado, Un no estoy doujinshi muy claro en. Ajá, ajá. es un fan manga. Eso es un doujinshi, un fan manga. Entonces tú empiezas haciendo fan manga para llamar la atención y pues para mantenerte. Después de ahí, las mismas editoriales que van a la Comiquet en la sección de fan manga, generalmente es cuando te contactan y incluso ellos mismos te dicen que hagas fan manga para levantarte y para poder consolidarte una base de fans y luego te sacan un one shot y luego del one shot ya sigue alguna serie y generalmente vas probando diferentes géneros porque pues aunque no queramos el género del BL o el yaoi es muy chiquito y realmente todavía sigue siendo muy sesgado, o sea, no le van a dar nunca la misma atención posiblemente que a otros géneros. Entonces yo he visto que muchos mangakas la usan para lanzarse al shoujo o al seinen y luego como que cuando ya tienen un trabajo estable o trabajos estables es cuando vuelven porque les gusta el género. Yo uso mucho el de la escritura porque yo antes de empezar a hacer narrativa gráfica escribía. Entonces yo me acostumbré mucho a hacer los procesos de usar el diagrama del iceberg de que primero genero una idea y luego de la idea hago un párrafo. Entonces, si esa idea se sostiene, hago una cronología. Y si puedo llegar desde el principio hasta el fin, sin batallar, sin que me trabe, entonces digo, esta historia la puedo hacer, porque si la puedo escribir en lista de esta forma, significa que puedo dibujarla. Entonces, a raíz de eso, después de eso desarrollo los personajes. Yo me acostumbré mucho a esta idea que te dan en la escritura cuando escribes principalmente one shot, es que la primera página es un resumen de toda la obra, pero es un resumen tan bien hecho que el lector no se debe dar cuenta ni debe de tomar estos spoilers de que le puedan arruinar el libro, pero que si él puede tomar el libro, un libro que está bien hecho, supuestamente la primera hoja tú te das cuenta que realmente te contó toda la historia. Entonces, a mí me gusta porque también eso lo compaginé con el manga y el anime, que prácticamente la primera hoja es la introducción al mundo, la introducción al personaje y la verdad los mangas que están bien hechos o bien narrados tienen como que ese elemento. Entonces yo le pongo mucha atención a la primera hoja y después de eso nada más me dedico a anclar y a dedicarle especial atención a los momentos claves de la historia y eso trato de desarrollarlos más y cuando ya los tengo hechos, ya nomás es buscar que la narración se vea limpia para que este momento llegue smooth al otro, o sea, llegue suave y agradable y que no se vea forzado de un punto importante a otro punto importante hasta que ya llega el final y después ya boceteo la historia y me pongo a dibujar página por página porque yo no me puedo saltar, yo no puedo hacer una página sí, una página no, sino que voy en orden
hasta que ya termino la historia y si no me gusta, le vuelvo a repasar y a limpiar y a repasar y a limpiar hasta que ya digo, hasta aquí o ya no puedo o ya me gustó. Todo en digital, más que nada porque es más barato. Entonces, sí, todo en digital, la hoja en Word, escribo la cronología, hago los bocetos. Generalmente prefiero escribir al personaje en lugar de dibujarlo. Y ya una vez que tengo la primera página ahí mismo, como tengo que presentar el personaje, es cuando lo diseño, entonces voy cambiándolo hasta que me gusta y uso esa página una de referencia, que sé que no se debería hacer, pero bueno, lo uso de referencia para poder dibujar los demás paneles. Y ya, solamente hago el boceto y entinto ahí mismo. Casi, me gusta trabajar encima del boceto, no soy de las que usan muchas capas, entonces a mí me gusta mucho trabajar directamente porque me confundo, entonces yo trabajo directamente el boceto, lo limpio encima del boceto y en el boceto entinto, y si tengo que colorear, coloreo también en el boceto. Yo cometí el error del novato, por ejemplo, en el concurso de Webtoon, de solo lanzarme. O sea, yo no había leído mucho Webtoon, había leído uno o dos y dije, bueno, voy a participar. X. Entonces, caigo mucho como estoy acostumbrado a leer manga o anime, entonces caigo mucho en el error de querer narrar al lado como los japoneses leen. Entonces creo que a veces eso ocurre mucho cuando no estás acostumbrado a leer manga o incluso mangas coreanos, porque también ellos hacen manga en formato normal. Cuando no estás acostumbrado quieres leer primero como lees los mangas y luego los ojos, pese a que sea vertical, hay ciertas partes que se te confunden o sientes que los diálogos están como que de más porque están acostumbrados a ponerlos fuera de las viñetas. Entonces eso fue como que lo que yo vi y el dinamismo, pese a que se me hace bien para el celular, creo que cuando tú lees en la computadora sí se hace un poco más difícil porque se ven muchísimo más grandes los pedazos en blanco, se notan más y cuando bajas no se genera la misma sensación de dinamismo que tienes cuando lo pasas con el touch del celular. Entonces como que la lectura se siente más pesada cuando quieres leer Webtoon en computadora. Entonces sí es algo que es muy del formato de celular y que sí afecta la lectura cuando lo consumes fuera del celular. Y a mí casi no me gusta, porque siento que, al menos con los de Webtoon, lo que no me gusta es que siento que usan viñetas y colores que son case o claves, que el lector hace que no lea y que solamente por el color y la forma de la viñeta ya sabe lo que está pasando y se lo salta. Entonces, Oh, si tú quieres hacer una historia que con cierto nivel de reto hacia el lector, hay muchos lectores que te van a preguntar en los comentarios que no entienden o que se confundieron porque Webtoon lo que tiene es que acostumbra al lector a ciertos que, no sé, por ejemplo, si es romance, la viñeta está de determinada manera, tiene la cabeza del monito de determinada forma, con el color de determinada manera, entonces automáticamente el lector lo pasa rápido porque dice, acabo que ya sé que va a decir que se va a declarar a Juanito. Y acá ya sé que está llorando y va a decir que es su culpa. Y aquí vamos a ponerle la piñeta donde es un trauma y es azul y ya sabemos que se va a pelear con el monito. Entonces ellos no leen, ellos solamente están decodificando por color, por la forma de la viñeta, por el tipo incluso de dibujo que se está manejando. Entonces yo creo que eso es una cosa que no me gusta del formato de Webtoon. Y que ellos incluso por el hecho de que tienen mucho esto del pali pali, que es coreano, que es como trabajar muy rápido, es una cultura de trabajar rápido, entregar rápido, vive rápido. Entonces, esto obviamente va mucho con los cómics, que creo que es la razón por la que ha pegado tanto el formato de Webtoon y los Webtoon. Entonces, tiene esto y hace que, con el hecho de que quieren ir más rápido, como todo está encriptado, el lector solo consume. Entonces ya no hace por entender la historia. Y si tú lo quieres invitar a leer algo fuera de lo que es lo establecido de ellos, se quejan o tu historia se tarda mucho más en arrancar, porque tienen todos estos que incluso es como el anime, de que tú no necesitas escucharlo, ver los subtítulos, solo tienes que escucharlo para saber qué significa la frase que están diciendo, cómo está dibujado el monito, qué tipo de arquetipo de personaje es, qué físico tiene, porque ya están muy condensados algunas cosas y es lo que ellos prácticamente están manejando en la mayoría de sus historias originales o lo que alimentan, con lo que alimentan y sostienen mucho el formato de Webtoon. Y por eso creo que cuando tú quieres hacer una historia un poco más profunda y quieres buscar ejemplos
para leer, para poder manejar tu historia, es tan difícil porque la mayoría se van por esos case de viñetas. Entonces, si tú quieres narrar de determinada manera o cosas diferentes, no vas a encontrar ejemplos porque todos se limitan a copiar el mismo tipo de formato, las mismas claves. Entonces, es más difícil que tú te acostumbres al formato e incluso la gente que quiere ese tipo de lectura no suele leer webtoon y también es la razón, yo supongo que la gente joven lo prefiere porque pues no está pensando nada, no está deteniéndose en nada y es una buena forma de si no estás acostumbrado a consumir ni a leer para que a la gente le guste leer cómic o le guste leer webtoon, pero a la larga todo se vuelve igual y es lo que yo creo que ahorita les está pasando porque están desesperados por agarrar historias diferentes y tratar de meter una y otra y otra y otra y otra y otra, pero al final como todas son iguales, pues los lectores se los consumen como si fuera nada y solo demandan más porque no les está satisfaciendo de ninguna manera, es lo mismo y solo están consumiendo por consumir. Mira, primero que nada, yo soy una persona muy analítica. Entonces, yo veo mi dibujo desde el punto de vista del negocio. O sea, mi dibujo primero es negocio, porque yo estoy viviendo de esto. Entonces, a mí no me parece mal la censura de Webtoon, primero que nada, por la gente que lee ahí, o sea, es gente joven. Y yo creo que la gente joven no tiene que estar en contacto con ciertas cosas, y no facilitarle. O sea, sabes que van a buscarlo, pero prefiero que lo busquen y que se tarden mucho y que sea algo de que ellos se meten solos a servírselo en bandeja de plata. Entonces, otra cosa, yo siempre he pensado la censura como una ayuda a poner los límites para que el lector no sea atacado a futuro por la moral o por la sociedad en el aspecto moral. Entonces yo creo que si tú tienes una historia buena, va a funcionar con o sin censura. Yo no creo, a mí nunca me ha censurado Webtoon, nunca me han tirado ninguna historia, yo no digo que sea buenas, pero creo que si tú tienes realmente algo que contar, vas a encontrar la manera de ponerlo allí, independientemente de la censura. Porque si tú necesitas ser explícito, significa que algo estás contando mal allí, porque se supone que tu historia no es morbosa o no es pornográfica, entonces no necesitas llegar a esos extremos para que puedas publicarlo. Sobre tapas, a mí me gusta porque tiene la monetización, puedes hacer formato mangas y la gente es más abierta, o sea, hay gente que le gusta específicas cosas y que también está dispuesta a consumir fuera de esas que te decía del webtoon, fuera de esas cosas que se repiten, son más, están más dispuestos a darle chance a historias que están narradas diferente y que no tienen esta parte visual típica del webtoon. Entonces, por eso también me gusta más tapas. Yo creo que depende también tu edad, lo que te gusta leer. Por ejemplo, a mí me gusta el shonen, pero lo uso más que nada para desestrés. Entonces, por ejemplo, yo leo Solo Leveling, que es un shonen coreano que me gusta porque no tiene las típicas lolis. O sea, ahí no hay ninguna loli, fue como que, oasis. No hay mujeres con boobies gigantes. Dije, oh Dios, otros 10 puntos porque perfecto. Entonces, y tiene una narración agradable y una línea agradable que incluso si tú estás comenzando en el cómic y no sabes qué estilo tener, es un estilo que tú puedes tomar de ejemplo porque no es demasiado complicado y es fácil de analizar en el sentido de la línea, los trazos, el color, y es fácil de emular y de ahí evolucionar a un estilo propio. Entonces, por eso me gusta a mí mucho Solo Leveling. He visto que también leen La Emperatriz Divorciada, que es literalmente un drama turco, pero hecho cómic. La novela turca, yo dije, esto es una novela turca hecho cómic. Eh, También leo mucho a Treviño, a Raúl Treviño. Me gusta mucho Soda Pop y de independientes sigo varias amigas, una que su cómic se llama Desde Lejos y El Príncipe de las Flores, que son BL, y ellas se me hace que manejan muy bien la parte del webtoon y sus historias, pese a que no entran en el BL tradicional,
invitan suficiente como para mantener entretenidos tanto a la gente que pertenece al mundo de Webtoon como a la gente que viene de los mangas. Y por eso se me hacen muy interesantes, además de que pues siempre hay que tener en jaque a la gente que está haciendo lo mismo que tú para saber pues, cómo saltan el charco. Entonces, a mí me gusta, esos son los webcomics que yo sigo de Webtoon. Y fuera de eso, lo que me gusta hacer a mí al menos es checar los que son los nuevos, las nuevas obras para saber qué es lo que están manejando ahora, porque yo sé que lo nuevo que ellos están buscando va a ser lo que van a buscar para un concurso a futuro. No sé, si ellos están dando prioridad a fantasmas, tú sabes que si hay un concurso a futuro, van a elegir o le van a dar cierta prioridad a las obras que encajen con lo que se está leyendo en el momento. Entonces eso también se me hace muy útil. Yo digo que depende también de la gente que lo va a consumir y la gente que lo va a crear. Porque, por ejemplo, con el yaoi, lo que tiene es que empezó como una forma de expresión femenina sobre la sexualidad y la forma en la que se relacionan las mujeres. Entonces, depende también si eres una persona frígida. Hay mucha gente frígida que se esconde en el yaoi para poder experimentar su sexualidad. Y está la gente que es más abierta sexualmente. Entonces, por ejemplo, yo en mi tiempo yo empecé más que nada con la homoerótica, que son las novelas homoeróticas, a la par del yaoi, porque se consumían en las mismas páginas donde consumías una, consumías otra. Entonces, yo lo que veo más es que siempre ahora se está intentando dividir la parte de lo LGBT, de lo BL, de lo del yaoi. En mi tiempo le decíamos yaoi, ahorita le dicen BL. Para mí, el BL tiene que ver con boys love, entonces tú solamente debes de poner cosas bajo una luz positiva, porque por ejemplo, si lo quieres hacer incluso LGBT más, tú sabes que en la realidad a los homosexuales los matan, los violentan. Entonces te quedas tú, ¿qué necesidad hay de poner eso si tú ya sabes eso? Lo que se necesita es normalizar que esas personas tienen una relación como cualquier otra persona, que ellos pueden ser felices, que a ellos no les tiene que pasar nada malo en su pasado para que hayan decidido o no, se hayan descubierto, perdón, como homosexuales. Entonces, lo que me gusta del BL es que tiene toda esta cosa feel good de que esto es normal. Una relación que tú ves con personas heterosexuales es lo normal, con personas homosexuales, con personas bisexuales o lo que sea. Entonces, para mí eso es el BL. Y siento que hay mucha gente que también pelea eso y por eso ahora se les van como con muchas uñas siguientes a la gente que se quedó en el yaoi tradicional, que para mí era más pornográfico, porque eran historias que ni siquiera se separaban, por ejemplo, del vara o del chotacón. O sea, antes no se separaba eso, antes todo eso estaba metido. Entonces ahora se empieza a separar y se empieza a ver el yaoi como la parte pornográfica de estos cómics, la parte sucia, la parte que no tiene mucho sentido o la parte transgresora. Y el BL, a raíz de de las series taiwanesas y de todo este movimiento y esta forma, cambio de conciencia, se trata de poner las historias bajo un enfoque agradable, como Call Me By Your Name, por ejemplo, que es una novela. Y, es eso, o sea, son como ahora dos mundos, porque también lo que yo creo es que hay mucha gente cisgénero que sigue usando el yaoi para darle voz a las relaciones heterosexuales, pero hay gente que es muy machista. Entonces, toda esta parte del machismo heterosexual se pone en el yaoi o en el BL. Entonces, obviamente, choca con toda esta idea de no agredir a la comunidad LGBT y es cuando ves estas separaciones. Entonces, ahorita está eso, ahorita se está tratando de que se respete a la comunidad LGBT, porque yo siempre, bueno, al menos en mi caso, yo siempre he pensado que si tú no perteneces a la comunidad LGBTQ+, o sea, tú no puedes realmente plasmar lo que es la comunidad LGBT más, a menos que seas activista, que andes allí, que andes en las marchas o lo que sea, porque siempre le vas a poner partes de tu crianza y si tú eres una persona cisgénero, si tú eres una persona heteronormada, inevitablemente vas a poner eso allí, que tal vez ni siquiera está. Y pues y es cuando tú ves que hay gente que se dedica al medio a la que atacan la gente homosexual, que te quedas, no, es que tu cómic y es no, y pasa de que el autor no entiende por qué lo está atacando a la comunidad y es porque ellos, sin darse cuenta, transgredieron los derechos o vulneraron a las personas que se sienten, pues que son parte de la comunidad y fue sin querer porque pues es por ignorancia. Entonces,
Ahorita yo creo que el BL y el yaoi se va a separar como que en ese aspecto. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando yo creo es, lo mío es homoerótica, o sea, lo mío es simplemente dos tipos buenotes haciendo cosas sexys. Yo digo, yo no voy a tocar la comunidad porque yo no pertenezco a la comunidad. Yo no voy a tocar el yaoi porque yo no hago contenido solamente pornográfico. Y si lo quiero hacer, voy a decir, bueno, esto es yaoi y esto es LGBT más que yo no voy a tocar y esto es BL que es tratar de darle un enfoque positivo a una relación homosexual sin necesidad de caer en el morbo o en lo explícito. Entonces creo que hay como que esos pequeños bandos, tanto en la gente que consume como en la gente que crea, y es realmente donde se están ocurriendo todas las fricciones que son necesarias porque pues ya no es el mismo enfoque y además todo esto va a nutrir y chance a lo mejor a futuro se va a poder ver unos yaoi shonen o con otros géneros, porque también creo que está muy relegado y más últimamente es casi todos los yaoi son Sex and the City, entonces como que no. Y creo que es un paso interesante para este handicap de que no sea solamente en lo pornográfico, para que las mismas autoras intenten llamar la atención tocando otros géneros y manteniendo aparte el enfoque positivo que tienen las relaciones homosexuales o el enfoque pornográfico, como lo quieran ver. A ver, ya me estás dejando con muchas dudas. Para alguien que no conoce nada de este género, ¿cómo por dónde le recomendarías empezar? Pues primero cosas chinas, porque los chinos están súper censurados. Allá un beso es difícil, entonces digo, si te gustan las series chinas, como 19 días, y no conozco más, pero sé que hay varias, incluso animes o doramas. Entonces, si tú quieres empezar con el género, por allí. Las tailandesas también hacen series cortitas muy bonitas, que tanto pueden entrar desde lo BL hasta lo LGBT más y toda la cosa. Entonces, si tú te quieres meter en eso, ahí. Y ya después, o si tú solamente quieres ver la parte pornográfica, pues yo creo que ya buscando ya hoy más 18 y te sale en un mundo ahí de lo que tú quieras consumir, lo que tú quieras leer, este, y ya, o sea, prácticamente, si vas a lo porno, puedes buscar solo porque te va a salir cualquier cosa, hasta en páginas que tú dices, ¿qué está haciendo esto aquí? Ahí va a estar. Si te Órale. interesa la historia, pues sería Jonelle Cole, que es de mis favoritas, porque ella no mete cosas de más, por ejemplo, no es tan explícita, y si es explícita solamente lo hace si la historia lo necesita. Por ejemplo, los yakuzas, pues son gente agresiva, mala, entonces se entiende que haya cierto nivel de violencia con armas y toda la cosa, porque pues de eso va la historia. Pero también tiene historias escolares, de oficinistas, tiene una película Elevation que está muy bien cuidada, también está Furanosuke, que ya tiene una historia más que nada de ficción histórica entre Asia y Europa, que se llama, creo que se llama Maiden Ross. Me la confundo con un anime, pero sí creo que es Maiden Ross. Y hasta ahorita se continúa y tiene una saga de dragones, entonces si te gusta la fantasía y no quieres ver penes, ahí se va por todos lados y solamente dices tú, ay, qué bonita relación, pero al mismo tiempo lo que más te interesa es la historia y la parte bélica y cómo se resuelve el conflicto político, ella, porque casi todas sus historias tocan en la parte política. Y al final dices tú, bueno, sí me gusta esta pareja, pero yo quiero saber cómo se va a resolver la guerra. Entonces también está otra mangaka que no recuerdo cómo se llama, que tiene un manga que se llama Mañana Sombría, que es histórico japonés, y o sea, te toca, no tampoco es explícito, pero te toca las relaciones sociales en la época, si no me equivoco, era Showa, no recuerdo muy bien, es histórica. Entonces, prácticamente, también te tiene otros mangas que no son explícitos, pero aparte se centran en otras cosas o en temáticas más de las relaciones interpersonales. Entonces, si lo tuyo es el drama, independientemente si hay salseo, esos son los mangas que yo recomiendo para que te enganches y luego después, ya si quieres ver, que dices, quiero ver ahora unas cosotas ahí gigantes y unos tanatotes o lo que sea, dices, bueno, ya me voy al porno. Pero esas historias están bien si te quieres mantener solo en la historia y que sea bueno. Bueno, Bueno Corazón inicialmente era una novela que solo se quedó en un capítulo. Luego surgió el concurso de romance y dije, pues vamos a participar. No quita nada, no tengo pendientes, tengo suficiente tiempo y pues me lancé.
La historia sobre una bruja, bueno, sí, una bruja y un mago. Y dije, vamos a tratar de jugar. Bueno, yo siempre pienso eso cuando vas a hacer algo comercial, que es como un concurso, es agarrar una historia cliché, tratar de mantener los clichés, pero darles un enfoque fresco. Entonces, esta es una historia sobre una chica a la que su hermana se va con un mago. Los magos son una entidad negativa, aquí como prácticamente son como feminicidios en la historia, y tienen esta mala reputación de que se comen los corazones de las muchachas. Y, y la hermana de la protagonista dejó una carta fugándose con un mago, porque pues es la clásica hermana menor mimada que no tiene alcance de las cosas porque está un poco sobreprotegida. Entonces, para esto la protagonista se decide a encontrar un mago por su cuenta y hacer que la lleve a donde se llevan a las mujeres que la secuestran. Entonces, para esto hay un castillo, que es el castillo de Semiramis, donde supuestamente viven los magos o se refugian ahí, y ella va y tiene un amuleto que le dejó su abuela, que es inspirado en las 12 verdades, que son para tirar brujas. No sé si las conozcas, que supuestamente haces un nudo, tienes que hacer 12 nudos y mientras recitas las 12 verdades, y con eso supuestamente si te ataca una bruja, las tiras y se transforman como que en su parte humana cuando están como búhos. Entonces yo quise usar esa cosa de folclore y ella atrapa a un mago y lo convence técnicamente de que la lleve. Y el mago simplemente todo el tiempo la amenaza diciéndole que lo va a hacer, pero todo el camino va a intentar devorar su corazón. Y eso era lo que tenía escrito, y y tiene que ser 3 capítulos, entonces yo alargué más o menos esa plot, y pues gracias a eso gané una mención honorífica, y ahorita estoy con tutorías y con la parte de mentoría de Webtoon. Ahorita estamos trabajando en eso. Se está entregando portafolios y una especie de speech para poder, porque supuestamente, bueno, ellos nos dijeron, no sé si puede decirlo ahora, que hay posibilidades de que tus historias en mención sean elegidas para pues, hacer pagas a futuro. Entonces, pues la mía quedó allí, honestamente no esperaba nada, y y ya, pues es más que nada eso, es agarrar una historia cliché que yo sé que le iba a gustar a las mujeres, que es el tipo malo, el bad boy por la chica trabajadora y supuestamente inocente, que siempre maneja Wattpad. Yo decidí, le voy a pasar un cómic y solamente le voy a poner magia. Entonces, sí, o sea, quedó, y, y ahora tengo que hacer más capítulos que no he hecho porque pues no he tenido tiempo, pero más que nada es eso. La ventaja de esta historia es que se puede alargar mucho. Entonces mi idea era simplemente que el primer arco sería que van a rescatar a la hermana no era lo que creían, entonces hay una muerte al final y pues la hermana madura, y al mismo tiempo se desata un secreto que tiene que ver con por qué los magos están atacando a las mujeres y por qué necesitan los corazones de las mujeres. Entonces eso sería el final del primer arco. En el segundo arco ya sería, y obviamente con el desarrollo de relación de los protagonistas un poco más avanzado, y al segundo arco sería descubrir el secreto del rey, que tiene que ver con el hecho de que se están comiendo los corazones y la piedra filosofal, y el contrario de la piedra filosofal, que es la piedra de los tontos. Entonces prácticamente, y con un ambiente medio bélico, entonces de cómo la pareja principal se separa y a su manera cada uno está intentando solucionar el problema y destapar todo lo que está pasando. Entonces se dejaría en paz el arco de la hermana y luego después se pondría a prueba la pareja principal por su relación, la clásica cosa de que ya que tenemos una relación, ahora están las dudas por la naturaleza tanto de él y como la autoestima o la autoimagen que tiene ella de sí misma. Y, o sea, sí, creo que es una historia que se puede alargar mucho tocando diferentes puntos, sin caer, por ejemplo, en lo del típico rival que aparece de la nada, que es el primo del hermano de Juanito, que nunca había mencionado, pero como necesitamos más capítulos, pues lo vamos a meter ahora, y el hermano gemelo del protagonista que apareció porque estaba viajando, estaba estudiando fueras y ahora casualmente regresa, o sea, sin recurrir como que a eso, simplemente construyendo la relación y solucionando pequeñas partes del mundito en el que se está habitando. Creo que se pueden llegar a los capítulos que uno quiera sin necesidad
de meterle clichés de más. Es lo que te digo, yo siempre manejo todo de forma muy analítica. Entonces yo lo que vi es que en Webtoon, por más que uno quiera poner romance, si no es un romance que se ajusta mucho a la que la gente cisgénero está acostumbrado a consumir, tu cómic no se va a levantar. Entonces yo dije, yo no puedo hacer un cómic BL cisgénero. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar una historia heterosexual, que es mucho más sencilla simplemente porque tiene más público, y voy a agarrar los clichés que a la gente le gusta y lo voy a meter conforme a mí me gusta, con la narrativa que yo tengo, con la parte del world building que a mí me gusta, y simplemente se los voy a dar disfrazado de lo que les gusta a cuentagotas mientras yo cuento la historia que yo quiero contar. Entonces yo dije, yo con la historia heterosexual tengo que participar porque va a ser la forma en la que yo voy a pegar allí. Y como es una historia que no es tan personal, porque el género BL yo lo siento muy personal, es más fácil que yo me desprenda y que yo trabaje conforme a la gente le gusta, y no me sienta mal por el hecho de que no estoy haciendo algo que a mí me gusta y que a mí me gustaría consumir del todo. Entonces yo digo, yo soy muy analítica, entonces yo pensé en eso y yo pensé, o sea, esta historia va a pegar por esto, esto y esto. Y sí, o sea, fue lo que pasó y lo que a mí me ayudó. Y pese a que es mi primer webtoon y nunca había, y realmente no había leído mucho webtoon, nada de romance, que fue mi error, porque yo creo que mi viñeta se nota mucho que no consumo romance, sino que consumo más shonen, porque las webtoon de chicas tiene más florecitas y colores y ositos y lacitos y colores claritos. A mí me gustan mucho las cosas oscuras. Entonces yo creo que tal vez si hubiera dado la parte visual más como la de los coreanos, tal vez hubiera llegado un poquito más lejos, porque sí creo que tiene un peso muy importante si el tipo de historia que tengas tiene que adaptarse a la parte visual que la gente quiere consumir. Entonces, yo creo que fue lo que me faltó, porque yo creo que cuando vas a participar en un concurso tienes que estudiar las obras y tienes que estudiar lo que quieres hacer, tienes que leer libros, tienes que leer webtoons, tienes que leer cómics, tienes que consumir manga de lo que vas a hacer, o sea, no te puedes lanzar solo porque sí a hacer la cosa, porque posiblemente no te vaya bien. Y eso más que nada fue, o sea, por eso me lancé con esto fuera del BL, porque dije, esto lo puedo manejar fríamente y les puedo dar lo que quieren sin sentirme afectada. Sí, este lo presenté para un concurso de una editorial chiquita llamada Patito y gané otra mención honorífica. Yo soy la reina, a mí siempre me van las menciones honoríficas. Este chavo de Y Guadalajara, sí, de Toluca. sí. Ujú. Órale. Entonces me gané la mención honorífica, que yo siempre he tenido como muy en cuenta que como mi trabajo no entra en lo muy comercial, ni en el dibujo, ni en la narrativa, o en los temas que me gusta tocar, me va a convenir siempre más fácil manejar lo indie, o sea, publicar independiente, porque yo sé que es un trabajo que a primera vista no lo va a coger la gente que tiene editoriales, porque no se ve como los cómics que generalmente venden o las historias que generalmente venden. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, personajes más cisgéneros o historias más típicas como Sex and the City, de que el chico conoce a chico, chica conoce a chica y malentendidos, depresión, baja autoestima, ese tipo de cosas que pues como está hecho para gente joven, pues la que la gente joven quiere consumir y está acostumbrada a consumir. Entonces dije yo, pues está bien, incluso una mención honorífica. Después de este cómic está inspirado en un libro que se llama, ay, ¿cómo se llama? La mariposa. El vuelo de la mariposa creo que se llama, de Henry Luca, y prácticamente se trata de la vida, de cómo se acepta la reconciliación con la muerte entre un antílope, que es el rey de los antílopes, y un cazador que siempre ha buscado cazarlo. Entonces yo lo que le quise dar fue darle este aire yaoi, además de que era como que el libro que mi papá y yo teníamos como que eran nuestros favoritos. Entonces yo hice esta historia y mi papá muere antes de que me digan la mención honorífica y todo eso. Entonces dije, bueno, la voy a terminar y se la voy a declarar, a dedicar. Entonces prácticamente es una historia que habla sobre la reconciliación y sobre encontrar como que cierta paz a la hora de que ya sabes que te vas a morir, o sea, como que estar en paz cuando sabes que ya no hay nada más que hacer, y tratar de conciliar toda esta
las cosas que dejaste pendientes y ya, o sea, eso es como que el centro de la historia con un aire sobrenatural. Y esos son como que el tipo de historias que más hago, por eso, por eso sé que ese tipo de historias pues no iban a encajar mucho en Webtoon porque tampoco se pueden estirar indefinidamente. Sí, también tengo otra historia, pero esa solo está en Tapastic, que se llama Magdalena Prusiana, y también es lo mismo, es una historia sobre un chico que una vez encuentra un gato gigante que nadie más puede ver más que él, se lo lleva a su casa y convive con el gato y en un día común y corriente se topa con un chico que también lo puede ver y que al parecer él era el dueño original del gato. Entonces ellos empiezan a convivir y conforme empiezan a convivir el gato se va haciendo más pequeño. Entonces el chico que acaba de conocer le dice que pues porque prácticamente es normal y que va a llegar un punto en el que el gato va a desaparecer. Entonces el protagonista entra en shock y se deja de ver al otro chico porque quiere mantener al gato allí existiendo. Entonces cuando el gato termina ya volviéndose algo muy pequeño y el otro chico lo visita y le dice que pues pensaba que se iba a dar cuenta por sí mismo de que el gato solo es un cúmulo de anhelos. Entonces el gato está esperando. El gato fue una manifestación del deseo de querer del protagonista. Entonces, como no había dónde verterlo, la forma pseudo más espiritual en la que tomó forma fue el gato. Entonces, conforme él fue llenando este vacío y esta necesidad de afecto, de querer y de ser querido, el gato se fue haciendo más pequeño y al final desaparece porque pues el lugar que él pertenecía era en el corazón del protagonista. Y o sea, ese tipo como que de historias medio sobrenaturales, con reflexión, son lo que a mí me gusta hacer. Yo no le estoy apostando mucho a México. Yo honestamente no me interesa demasiado hacerme un nombre en México. Y algo que aprendí cuando empecé, por ejemplo, con las comisiones y con todo eso, es que primero tienes que hacerte a alguien afuera, porque los mexicanos y los latinoamericanos en general solo van a consumir las cosas que se están consumiendo en otros lados. Porque hay un consumismo muy snob. Entonces es mucho más sencillo que a ti te hagan ruido fuera del país y luego que la gente del mismo país, por el simple hecho de que se están haciendo ruido, ya sea como mexicano o porque tus obras gusten, aunque sea ruido, ni siquiera sea mucho, la gente va a estar más predispuesta a consumirte de tu propio país si tú logras hacer una base de fans o de hacerte un lugar afuera. Entonces, para mí, realmente el público mexicano no es mi prioridad. Si pudiera decir, preferiría pegarle al público incluso español o gringo en inglés que el mexicano, porque realmente, o sea, si ya tienes los de afuera, ya tienes el mexicano en la bolsa. Pues es que todo está más desde muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando estuve viendo los libros para niños, cuestan el triple o el cuádruple de las novelas para adultos. Entonces, desde ahí ya está mal porque te quedas, un papá va a preferir comprarle zapatos a su hijo que comprarle un libro de 800 900 pesos. Entonces, desgraciadamente, los libros pues, son muy caros y los libros buenos son mucho más caros. Entonces, pues al final los dejas leer lo que puedan consumir y como las cosas como el manga o los cómics, muchos no están licenciados y la mayoría los consiguen pirata, pues es mucho más fácil que él consuma algo que lo que no tiene que pagar y mucho más realista que va a consumir eso a gastarse un salario en dos o tres libros que les gustan. Entonces yo creo que desde ahí está mal eso. Y luego con los cómics, desgraciadamente no hay difusión. Entonces la única forma en la que a un niño que le gusta leer incluso, es que un día se tope con una feria de algún libro y casualmente pueda arrastrar a su mamá o a su papá y pueda rogar para que les den un libro, que fue lo que a mí me pasó. Por ejemplo, a mí, que yo leía y que yo escribiera estaba mal visto en mi familia. Mi familia viene no viene como que de muy grandes recursos, entonces yo creo que en lo general también la mayoría de la gente valora más que sean hobbies que te puedan dar un beneficio económico o de estudio, por ejemplo, un deporte que puedas conseguir una beca o algo que sea un oficio
Entonces, la lectura no está muy valorada de forma general, para la gente. Y también está otra cosa que como es una cosa común, bueno, eso también lo experimenté yo, que mi mamá cuando yo me sumergía mucho en esto de la lectura y del cómic, era como que prefiero que hubieras salido a que estés dibujando, prefiero que andes en la calle. Y no era porque realmente le molestara que dibujara, sino porque no es parte de de la crianza que ellos conocen. Entonces, ellos no pueden saber si te están criando bien o la forma, o si tú estás encaminándote de forma correcta porque estás haciendo cosas fuera del molde. Entonces, no hay como que con quién te compare, de que no sé si mi hijo, si está leyendo, qué tal si se convierte, no sé, en un vago, un drogadicto, no sé. Entonces, como que no tienen, como es una cosa común, hay cierto miedo incluso aunque sea algo tan insignificante como dibujar y como leer, porque no tienen un punto de comparación de saber si están realmente, si permitirles eso es fomentar una buena crianza o no, o una crianza útil, o que te encamines bien. Entonces yo creo que es toda esa parte de cultural y también está la parte económica que se tiene que cambiar para que los lectores, para que haya más lectores y más gente dispuesta a leer, además de que creo que con en los 90 en los 90 y los principios de los 2000 nos acostumbramos mucho a consumir los cómics y ese tipo de cosas gratis porque realmente no había plataformas. O sea, la gente que los traía era porque no había. Y ahorita que hay, la gente que consume no quiere pagar porque ya se acostumbró a consumirlo gratis. Entonces, como que es todas esas pequeñas cositas que te van a tener que cambiar poco a poquito, que yo supongo que ahorita a lo mejor con los nuevos papás ya se está invirtiendo, pero pues los cambios buenos son los que más se tardan. Entonces, yo creo que es todo esto lo que afecta al lector, principalmente al menos de México, que son los que yo puedo hablar, y también al artista en general, porque también lo primero que te dicen cuando dibujas es que te vas a morir de hambre o cuando quieres esculpir. Y es por esta cosa, o sea, realmente no, hay que entender de dónde viene, porque también hay mucha resentimiento, mucho resentimiento y mucho rencor guardado, y es porque de forma normal tus papás no pueden saber si te están encaminando bien, si tú estás haciendo cosas fuera del molde, o sea, fuera de lo que ellos dicen, estoy siendo un buen papá. Entonces está todo este miedo de alinear al hijo a lo conocido y a lo que tú sabes que funciona, y eso está peleado con las cosas como el arte en general o incluso con no casarse o con no tener hijos. Entonces es toda esa parte que está en el fondo y que al final repercute también en los lectores. Pues en general, creo que para que haya crítica tiene que haber una industria. Entonces, realmente en México no hay industria. Y casi toda la crítica que se va a ser con base o con la idea de compararla con trabajos de otros lados, ya sea cómic americano, cómic europeo, manga o cómic mexicano viejo. Entonces, prácticamente yo creo, en mi opinión, que la crítica no puede ser objetiva si no existe una industria, porque la gente te va a comparar con lo que él se acostumbra a consumir, que no tiene nada que ver tanto con la cultura como con la forma en la que mucha gente hace cómics aquí. Entonces tú no puedes ser crítico con algo que apenas se está formando. Puedes ser crítico en el sentido más técnico, de que, no sé, entintaste mal aquí, te faltó una mano allá, aquí la narración se hiciera de determinada manera, pero creo que hay que dejar que la gente haga las historias que quiere hacer, que la gente que se va a morir, que sus historias no van a pegar, se muera, o sea, pues sea barrida, y que la gente que realmente tiene habilidad o que realmente quiere dedicarse a esto se levante y que esos sean los nuevos pilares que se formen y a raíz de eso se pueda hacer la crítica, porque yo creo que como ahorita no hay realmente ninguna industria y cada quien hace lo que le da la gana y muchos de los trabajos son copias de otros trabajos o simplemente son, algo que he visto mucho, que esas historias que muchas veces les dan reconocimiento, es gente que le gusta la historia, pero no le gusta tanto la historieta. Entonces, gente que quiere dar a conocer la historia a través de la historieta. Entonces, como no le gusta la historieta, termina haciendo cómics malos, pero como tienen historia, el gobierno le da voz, entonces se da a entender que todos los cómics mexicanos que hay son malos y todos tratan de historia. Que digo, no está mal, pero pues siempre hay que tener en cuenta que si tú quieres, que es lo importante para ti, o el cómic o la historieta, porque no puedes
darle más peso a uno o al otro. Si tú quieres, si a ti te gusta la historia y simplemente agarraste el cómic para difundirla, pues entonces tal vez tu cómic no sea muy bueno. Y si te gusta la historieta y te gusta el cómic, entonces trata de mantener algo que se funda bien, porque de repente les dan, es a donde yo he visto que pasa mucho eso, que se les da mucha difusión, pero de repente, o sea, se centra demasiado en la historia, es una Biblia de X cultura y el cómic no llama la atención para nada. Y de repente parece que se les olvidó que están haciendo cómic y solo se centran en la historia. Digo, está bien, hay muchas novelas mexicanas que son muy buenas de historia, ficción histórica incluso, y o también está de esa forma, si sientes que no puedes ponerlo primero en el cómic, puedes poner primero escrito y luego pasarlo a un cómic. Si quieres que más gente, si tienes la idea de que como más gente lee cómic que novelas, pues puedes hacer eso. Pero sí he visto como que más o menos esas cosas que se pelean de que hay gente que hace cómics, pero realmente no le gusta, o sea, o no es su prioridad el cómic, sino que lo otro, usa el cómic como un barquito entonces, y son historias que al final terminan incluso el mismo autor medio abandonando porque lo que le interesa es la otra cosa que usó que metió en el cómic para que se diera a conocer. Y creo que también es lo que pasa con las películas, o con muchas películas basadas en la cultura mexicana o en series que se están haciendo, o sea, que se están centrando demasiado en dar a conocer la historia, pero no están cuidando el medio que están usando para desarrollarlo. Que vean ejemplos, porque yo creo que lo principio, si tú no tienes ningún conocimiento básico, entonces es más difícil que empieces. Entonces da igual si tu ejemplo parece una copia de lo que estás leyendo, porque de todas maneras lo estás haciendo. Entonces ya aunque sea una copia, ya tienes el ejercicio mental y el de la mano de que entiendes en alguna medida lo que se está haciendo y lo que se necesita hacer. Y después de copiar, y puedes copiar lo que quieras y hasta el nivel que tú quieras. Y después de eso, de copiar mucho, y porque copiando vas a entender lo que se te facilita, lo que te gusta y lo que eres bueno y lo que te gustaría ser bueno. Entonces, después de copiar, si generalmente, si consumes algo que te gustó mucho, te da esa sensación de que quieres crear o que quieres vertir la emoción que te dio lo que leíste. Entonces va a ser mucho más sencillo que tú crees y que tú plasmes, porque ya tienes más o menos una idea de cómo lo hizo otra persona y ya prácticamente vas a batear menos que si empiezas de cero, sin saber nada, sin entender nada y simplemente y te vas a estresar y si lo ves simplemente como una tarea más. Yo creo que también depende de la escuela. Por ejemplo, yo estuve en una escuela cristiana y o sea, a mí me tiraban yo llevaba un cómic que se iba a la basura en ese mismo ratito si me lo descubrían. Entonces, yo creo que hay que darle por el lado de la escuela. Por ejemplo, Mouse es un cómic que es histórico, no le pueden poner peros. Digo, tú dices, esto es historia y tú me lo tienes que aceptar. Y tiene ese grado de morbo que a los adolescentes les gusta. Entonces, ese es lo que no te pueden decir que no por ningún lado. Batman, porque pues digo, Batman es como una cosa de que ya incluso los cristianos dicen, bueno, Batman X, y además de que les gusta a los adolescentes, y aunque no sea algo cultural, bueno, aunque no sea algo histórico o que dé un valor eh, de escolar, en el sentido purista de la palabra, creo que es un cómic que lo pueden aceptar cualquier persona y que los adolescentes solamente por figurar lo van a leer, porque pues ¿quién no conoce Batman? O sea, vas a ser el perdedor de la escuela que no fue a ojear los cómics de Batman. Pero ¿cuál en particular? Porque hay muchos de Batman. Yo creo que cualquiera, el que esté el que más se ajuste a lo que esté de moda. O sea, no le doy un valor en el sentido de calidad en el sentido literario, sino simplemente como una forma de invitar y de mantener y de fomentar la lectura. Digo, cualquier Batman, no sé, así este tipo, el de Crepúsculo, tiene un cómic, yo creo que incluso eso está bien porque tú sabes que lo van a agarrar. Incluso el que diga que le cae mal el monito porque dices, pues él quiere figurar y la gente que simplemente sigue al actor también lo va a leer y las chicas que casi no leen cómic, como les gusta el actor, también lo van a leer. Entonces, al final, de todas maneras, ese cómic va a ser leído y ojeado simplemente por el hecho de que cumple todas las cosas
que se necesitan en el momento para que sea leído. Y el maestro dice, es Batman, sí, es este bonito, pero sigue siendo Batman y también lo va a ojear ahí y no le va a poner pero porque él ama a Batman también. Entonces yo creo que cosas de superhéroes, o sea, si va a ser para fomentar la lectura cualquiera, la ventaja es que es eso de que los mantienen actualizados, entonces prácticamente siempre va a haber un cómic para la gente que está joven y esa es la ventaja, y también uno para el maestro de Calimán, entonces como que tú puedes, teniendo un cómic de Batman puedes traer 5, 10, 20, entonces no va a haber mucho problema con los superhéroes en general. Si va a ser un cómic local, Operación Bolívar se me hace bien, porque se me hace también que tiene este aire morbosón, y luego como que a esa edad todo el mundo se quiere identificar, si no es con la cultura gótica, es con la cultura prehispánica, entonces como que el chico rebelde que escucha Fiesta Pagana va a leer Operación Bolívar, y el gótico también va a leer Operación Bolívar, y el que se cree muy mexicano también va a leer Operación Bolívar, y el maestro que también se cree bien purista va a leer Operación Bolívar. Entonces, yo creo que va a ser eso así. Ya teniendo ese cómic, ya te puedes traer incluso hasta Kalima, porque pues ya va a ser esta cosa de que es que estamos leyendo cómic de una persona mexicana y tiene todo este aire gótico y fachero que le gusta a todo el mundo. Entonces ya creo que involucrando a la gente con ese tipo de cómics ya puedes traer a Kalima, puedes traer el Mío Cid, puedes traer el Eternauta, por ejemplo, el Eternauta para la gente que se cree muy fregona, ideal ya me leí Operación Bolívar, ahora voy a leer el Eternauta, porque aparte es el aniversario de Argentina y estamos viendo eso en el libro de historia, entonces además está bien dibujado y es agradable y creo que es un bien, si quieres dedicarte al cómic, está bien estudiarlo, entonces el Eternauta. Y de manga, pues puede ser también cualquiera, hasta Astro Boy y porque como tiene dibujos muy llamativos, tú sabes que va a atraer a cualquier persona. Astro Boy, Akira, tiene toda la parte morbosona también. Entonces yo creo que esos serían más o menos los cómics. No sé si dije todos que tenía que decir. Los de Raúl Sí, sí. Treviño se me hacen bien. Y también son inclusivos porque tiene protagonistas femeninas. Está la de, ay, ¿cómo se llama? Es un chico español. Ay, no recuerdo, pero es un chico que hace terror, que tiene es español, no recuerdo muy bien cómo se llama, y todas sus historias son de terror, y también fue uno de los ganadores de Webtoon, lo tienen pagado, y yo creo que el terror es sencillo en el sentido de consumir, y que le gusta a todo el mundo, porque pues a todo el mundo le gusta asustarse, no es que no recuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se ¿Es llama? español, dice? Sí, español, también está en Webtoon, tiene uno de un parque de diversiones, y también tiene incluso una pareja LGBTQ+, de chicos, y trata el abuso infantil, entonces está muy ad hoc y es como este terror, maneja como que este aire Stephen King, entonces está interesante y el terror yo creo que siempre se lee porque la gente, de adolescente siempre te gusta andar de morboso y asustándote y nada mejor que el terror para eso. Pero para ti, para que Pues para mí también, digo, a mí me ajá, gustan los personajes guapos. Digo, si no hay ningún guapo en la historia, tienes el 20-30% menos de mi atención, digo, porque a mí me gustan guapos. Yo dibujo guapos, quiero leer guapos. Entonces yo o digo, sea, guapos. feos de plano no te gustan. Pues es que digo, ya hay muchos en la vida real, porque en mi cómic también tengo que leer uno. Entonces, para Ay, mí, es ese aspecto. Tiene que ser atractivo visualmente. Tiene que ir actualizado con los dogmas y con lo que se está hablando. Por ejemplo, si ahorita se está hablando de los feminicidios, del no binarismo, si no quiere ir de la par de eso, no tiene que ser transgresor. Por ejemplo, puede no tocarlo o puede tocarlo de forma muy superficial, pero no que atente contra eso o contra los cambios a futuro. ¿y cómo le haces si va a ser el tema del feminicidio, Ujú. cómo le haces para no ver, que no te dé esa sensación? Porque a mí luego algunos trabajos esa es la sensación que me da, Sí. que, híjole, estos pecan de oportunistas, ¿no? Creo que depende. Por ejemplo, yo creo que eso solo pasa cuando se nota que el autor lo hizo para colgarse y se nota mucho cuando tú estás comprometido. Por ejemplo, yo creo que mi cómic, el de los magos, es feminista, porque está hablando de un personaje femenino y de mujeres que están siendo desaparecidas. Solo que yo no mencioné a un feminicida, yo no mencioné a un marido, yo solo mencioné a un hombre que está en una situación de privilegio o de autoridad o con un aventajado, que es lo que tienen magia los magos, o sea, están en un nivel por encima de una persona común y están atentando contra mujeres comunes.
y las están desapareciendo. Entonces yo no tengo que decir, no tengo que ponerte un cuerpo, no tengo que darte un perfil psicológico del abusador o lo que sea, yo solo te estoy poniendo la situación y tú automáticamente caes en cuenta de que las está llevando al bosque, no vuelven. ¿Qué hacen? Las están matando. Devora corazones. Entonces ahí te habla una implicación emocional, una implicación física. Entonces yo creo que si tú puedes abordarlo, no tienes que abordarlo de una forma cruda necesariamente en el sentido de ser explícito o de mencionar, es que esta Juanita que fue asesinada, que solo iba por la calle. Entonces todo depende mucho de cómo tú lo presentes, siempre con respeto, siempre desde el punto de vista de las cosas que a ti te hacen sentir impotencia y que tú quieres plasmar en tu cómic. Y una de las cosas importantes es jamás intentar darle una lección moral al lector. El lector no necesita que lo andes regañando ni que lo andes sermoneando. Tú pierdes al lector en el momento en que tú lo sermoneas, porque para empezar tú no eres nadie para andar sermoneando a un lector. Y si él entendió algo, bien por él. Y si tu historia tiene un mensaje, pues bien por ti. Pero si no, eso es independiente. Y yo digo, ya si tú quieres, si ellos no lo entendieron, si tú quisiste planear un mensaje y ellos no lo entendieron, bueno, ya ni modo, o sea, hay mucha gente que simplemente no lo va a hacer porque ya sea por privilegio, porque no se puede identificar, porque no le ha pasado, o porque tú no lo pusiste muy escondido, o no lo plasmaste bien, pero digo, el mensaje ya quedó, porque tú ya lo pusiste ahí, y eso te debe bastar a ti, porque seguramente habrá gente que lo entienda, y con eso es suficiente, o sea, no tienes que de repente parar la narración del cómic y decir, es que Juanita andaba por la calle, y como Juanita andaba por la calle le pasó. Entonces, te quedas tú. Tiene que ver mucho con esto, que es el respeto y con la sororidad y con, con el hecho de ver cómo a ti también te afecta todo lo que está pasando, porque no nomás afecta a las mujeres. Entonces, si tú eres hombre, solo ponlo desde el punto de vista de cómo te está afectando a ti como hombre. No intentes ponerlo desde el punto de vista de una mujer si tú no eres una mujer. No intentes ponerlo del punto de vista de un hombre gay si tú no eres un hombre gay, de una lesbiana si tú no eres una lesbiana. Porque al final esto no solamente está afectando a las minorías, está afectando a todo mundo y no necesitas plasmar la noticia como te la pone el periódico amarillista para que se entienda. Entonces, todo eso, ahí es cuando ves, cuando la gente lo está hablando directamente del respeto y de que entiende y que se está involucrado en todo lo que está pasando y no solamente colgándose de lo que está de moda. Yo creo que si incluso si te falla, una de las cosas más fáciles de identificar que tú estás siendo poco respetuoso es que alguien de ese grupo al que tú estás manejando se te va a ir encima. Si tú estás manejando a los gays, la comunidad encima se te va a ir encima porque tú estás transgrediendo. Si tú estás manejando a las mujeres feministas, tú puedes saber que lo estás haciendo de forma irrespetuosa porque se te están yendo encima. Entonces, y a un nivel, muy, por ejemplo, una o dos X, siempre hay lectores, pero si una masa de gente te está linchando en tu creación, es porque tú estás haciendo algo mal con tu creación. Entonces, es mejor retroceder y analizar y tratar de hacerlo de la manera más respetuosa posible. Actualmente tengo un cómic ya hoy, porque técnicamente es gore de terror, en el que estoy trabajando, intentando pulirlo lo máximo que se pueda, porque mi evolución en el dibujo es muy constante, entonces generalmente siempre mis cómics se quedan atrás conforme a mi habilidad de dibujo. Tengo que corregir mis novelas para empezar a conseguir ingresos pasivos para poder mantenerme mejor con el cómic y no tener que recurrir tanto a las comisiones. Y pues prácticamente eso. En Tapastic, en Webtoon, en mi Facebook, generalmente cuando voy a publicar o cuando estoy creando nuevo contenido lo subo ahí, más que en cualquier otro lado, porque pues al ser BL en Instagram te lo tiran en 3 segundos y en Twitter te llega gente muy rara, entonces Facebook. Ahí pueden verlo. También está en Wattpad, la novela, si quieren verlo, están los borradores, muy, muy, muy en sucios, pero están mis 3 novelas allí. Me buscan también como Belucarmer, son novelas de fantasía homoerótica de cambiaformas dragón. Tienen bastante tiempo, pero siguen manteniéndose entre la gente que le gusta leer en Wattpad. Y sí, o sea, más o menos eso.
Una pregunta, ¿en el Devoro Corazón te inspiraste en el Castillo Vagabundo o algo así? Sí, pero en la novela se trata más a tema la magia y de cómo funciona. La película está muy basada en La Bella y la Bestia. Y la ventaja de las novelas es que tiene tres novelas y las tres novelas se centran más en cómo funciona el mundo y cómo funciona la magia. Entonces a mí se me hizo, honestamente, un poquito de desperdicio no tocarlo más. Entonces dije, pues de todas maneras no tocó lo de los corazones, pues me lo voy a tomar para mi cómic y de ahí voy a desarrollar una historia personal y pues ahí está. Yo sufro con todos. Yo siento que soy muy lento a la hora de dibujar, pero también creo que depende mucho de los incentivos. Por ejemplo, en Puro Corazón lo dibujé rápido porque yo tenía la idea de que tengo el tiempo encima, pero al mismo tiempo es una historia fácil porque no tengo que pensar mucho, solo tengo que poner el romance que yo conozco y ya tengo medio escrito a los personajes, entonces solo fue dibujar, dibujar, dibujar rápido, rápido y que se medio se entendiera. Y con el BL, como a mí me gusta, soy muy perfeccionista. Entonces, si yo quiero dibujar, yo digo, ese brazo no tiene suficientes venas y no se ven suficientemente bien. Entonces, estoy un día dibujando un brazo con venas, digo, no se ve sexy, aunque nada más se vea la parte del torso, digo, tiene que verse sexy, no se ve sexy. Entonces lo borro y lo vuelvo a hacer. O la historia de que, no sé, como a mí me gustan historias que son medio ambiguas, la de, se llama Cadabresquis, se trata sobre un asesino serial con roces de Lovecraftianos que revive a un policía. Entonces prácticamente es un juego en un sentido de que quieren probar, uno al otro quiere probar la existencia de Dios y el asesino llegó a la conclusión de que desafiando a Dios va a ser mucho más sencillo probar su existencia porque va a llegar un punto en el que Dios va a tener que mostrarse por la forma en la que lo está desafiando y el protagonista que es el policía, o sea, él es un creyente, o sea, él es esas personas que dice, el bien existe y yo hago el bien porque Dios está en todos lados y así. Entonces, como que tienen este antagonismo de una persona creyente que también aparte creció para ser creyente y lo educaron dentro de este dogma y él acepta y está a gusto con esa persona que es más intelectual y que tiene esta agresión contra la figura de Dios. Entonces yo digo, yo siempre estoy con este cómic de que, pero sí se entiende, pero no se entiende, pero se entiende lo que quiero decir. Entonces ya se lo muestro a mil gente para ver si se está entendiendo la idea que quiero poner, porque pues obviamente como es algo de religión, no quiere ser absolutista, o sea, quieres que todo se mantenga en el plano de este personaje opina esto y este personaje opina esto y tal vez tú como lector opines otra cosa. Entonces creo que tiene que ver también mucho con el tipo de historias. Entonces para mí ahorita ese es el más difícil porque lo quiero dibujar bien, quiero que tenga este aire de misticismo y aparte quiero que cualquier lector, que yo sé que es imposible, pero lo entienda o que la mayor cantidad de lectores lo entiendan. Y entonces creo que depende mucho del tipo de proyecto que uno quiera hacer y qué tan apegado estés tú al proyecto. Algo que, bueno, yo siempre he visto, como les digo, mi cosa desde el punto de vista de negocios y algo que a mí se me quedó mucho y me está funcionando mucho ahorita y creo que es un consejo de Warren Buffett que dice, tú tienes que dominar, no competir. Competir te va a quitar mucho tiempo y te vas a sentir mal. Y sí es normal y no vas a poder dejar de competir en el sentido de que desde que tú lanzas algo, eso ya está compitiendo con otras cosas que también otra persona ha lanzado. Lo que tú tienes que centrarte es en dominar, ya sea dentro del cómic, de la ilustración, de lo que sea. Es mucho más sencillo, mucho menos estresante y mucho más gratificante si tú dominas algo. No sé, por ejemplo, en mi caso, como ejemplo, y me pongo como ejemplo porque a mí me ha funcionado, es yo vivo de comisiones de sketch, de blanco y negro. Yo domino un estilo y una forma de hacer comisiones que cada semana me genera ingresos y que me genere ingresos bien y que yo sé que si yo lanzo ese tipo de comisión siempre se me va a vender y siempre tengo cupos y hay gente que siempre me está pidiendo. Entonces y eso es porque yo domino ese estilo de dibujo, ese estilo de ilustración, ese estilo de composición y gracias a eso es que yo puedo vivir de esto. Entonces, la ventaja también de dominar es que siempre se puede sumar.
Si tú dominas ese tipo de ilustración, puedes dominar después un tipo de coloreado, puedes dominar después un tipo de narración, puedes dominar después un tipo de página, y eso siempre se va a sumar. Entonces, no te centres en competir, céntrate en dominar. Dominar siempre te va a traer mucho más beneficios que simplemente por competir por competir. Y a la larga, si tú dominas, como eres bueno porque ya dominas el tema o lo que sea que estás manejando, siempre te va a generar y atraer tráfico porque pues prácticamente no hay nadie o hay muy poquita gente sí, que domina o que hace las cosas que tú estás haciendo. Entonces, eso siempre te va a generar a alguien que va a estar allí para ti. No tengas miedo de no tener seguidores. Tú puedes vivir de el cómics y de la ilustración sin tener seguidores. Los likes no se traducen en ventas. Los likes, solamente la ventaja máxima que le vas a ver es que tú vas a poder, la gente se va a tragar más fácil que tú pongas cierto precio o que aumentes precio en tus trabajos. Entonces, para eso más que nada sirve el like, para darle este aire medio pomposo para la gente que quiere comprarle cosas, disque más caras al artista que todo el mundo trae en boca. Entonces, para eso sirven los likes, no te los tomes tan a pecho. Tú puedes tener 5 likes y si tú dominas algo, tú puedes vivir de esos 5 likes. Ver siempre tu cómic como un negocio, en el sentido de que tú quieres vivir de eso, tú quieres que se te venda, entonces tú tienes que tener en cuenta qué es lo que necesitas para hacer eso. Si, y siempre estar en trending, por ejemplo, no sé, si ahorita está de moda los My Little Pony, encontrar la forma de que incluso con la publicidad para tu cómic atraigas a la gente, que aunque solo sea de forma superficial, que siempre se sube al trending, para que esa gente te haga ruido o, o estar al pendiente de lo que se está hablando y de cómo puedes usarlo para poder generar tráfico. Sí, tal vez el fanart o lo que sea, tal vez a ti no te gusta el fanart, pero pues a la larga, uno que otro fanart no hace de ningún daño. Este, También las comunidades de creadores de cómic a veces son muy tóxicas, entonces no acercarte mucho, principalmente si vas empezando, porque hay un aire de comodidad y de confort, que hay mucha gente que le cuesta levantarse porque todo el mundo es como que, ay, mira, apenas voy empezando, dibujé esta mano, y todo el mundo de que, ay, no, siga así, y luego como ya te dijeron que sigas así, ya no desarrollas, ya no dibujas más esa mano, entonces ya la dejas así, entonces como que avanzas un poco más lento. Algo que me ayuda a mí a dibujar mejor es hacer comisiones, porque ahí te vas a presionar porque pues, te van a dar dinero, entonces pues tú tienes que entregar algo. Entonces, si tú sientes que batallas dibujando, trata de vender comisiones. Incluso aunque solo empiezas de que $1 y cosas muy sencillas, trata de hacer cosas que te presionen a dibujar si sientes que dibujar no es lo tuyo. Además de que así también te empiezas a formar un público y si necesitas ganancias, incluso de ahí vas construyendo clientes que como les gusta tu ilustración, si llegaras a sacar un cómic, también están dispuestos a comprarte ese cómic. También la gente que regresa son clientes, la gente que solamente compra una vez son opciones, son oportunidades de compra. Entonces, tú, si no te sientas mal, si ya no te vuelven a comprar aunque te dijeron que te iban a comprar o lo que sea, porque al final la gente que realmente tú puedes considerar cliente y que son fans y que son fans que valen la pena son gente que compra la siguiente vez que tú sacas algo y realmente no necesitas muchos ni para mantenerte, ni para hacerte un hombre, o para decir que eres un ilustrador o un comista profesional. Y creo que es todo.